¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, pastor, aquí, que ahora no pude acompañarlos allá en mesa, pero por el trabajo, pero aquí estamos echándole ganas. Bueno, muy bien. Ok. ¿Podemos comenzar? Sí, pastor. ¿Qué les parece si ahora? Ya, pastor. A ver, lo escuchamos. ¿Alguien que quiera orar al Señor, por favor, para comenzar la reunión? Fuerte, claro. Sí. A todos. Salir, orar, chavos. Por este momento de poder aprender un poco más de Cristo. Damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, por los corazones, Señor, que el día de hoy que estén dispuestos a escuchar y a recibir tu palabra también. Te pedimos que nos des el entendimiento y la sabiduría para poder entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, para poder entender cuál es tu voluntad, que nazca en nosotros, Señor, el deseo de seguir tus pasos, de seguir tu camino, para poder encontrar la felicidad y la libertad que tanto estamos buscando. Te pedimos, te rogamos que te quedes en control de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que este tiempo sea de provecho para tu gloria y honra. En nombre del único amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien. Gracias a todos. Me gustaría comenzar en esta noche compartiendo un pasaje de las Escrituras antes de pasar a las preguntas. El pasaje se encuentra en el libro del profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Yo voy a leer el pasaje y después voy a compartir con ustedes un tiempo de reflexión que espero que nos ayude a todos. El pasaje dice lo siguiente. Primera de Samuel 4:3 dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Los israelitas habían tenido un enfrentamiento con los filisteos, pero resulta que en ese enfrentamiento Dios no les había respaldado. Los israelitas fueron derrotados. Ellos tuvieron un gran fracaso delante de sus enemigos. Y cuando regresaron de la batalla, se preguntaron: ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido el Señor hoy delante de los filisteos? Y entonces se les ocurrió la idea de traer el arca del pacto del Señor, es decir, el arca de la alianza. Ese arca en el que habían introducido la vara de Aarón, el gomer con maná del cielo y las tablas de la ley. Ese arca sobre la tapa del cual Dios se revelaba y se manifestaba a Israel, el arca de la alianza. Ellos pensaron que trayendo el arca de Silo, donde estaba, trayéndolo a donde ellos se encontraban, el arca les daría la victoria sobre sus enemigos. En realidad, estaban poniendo su fe no en Dios, sino en algo que no era Dios, en un instrumento, en un objeto. Eso es lo que se llama superstición. Y es de lo que yo quiero hablarles hoy, de las supersticiones. Las supersticiones constituyen una parte muy antigua de la herencia humana. El ser humano, cuando le dio la espalda a Dios,
dado que tenía que enfrentar peligros cotidianos, se inventó la superstición como un medio para protegerse del mal. Una religión basada en la imaginación humana. La brujería y la superstición tienen que ver la una con la otra. Tienen enormes similitudes, porque de hecho la brujería no existiría, no funcionaría, si no fuera por la superstición de la que se nutre. El diccionario teológico define la superstición como una creencia sin fundamento racional, basada en temores y reverencia a la fuerza de la naturaleza. Atribuyen un carácter mágico y sobrenatural a determinados objetos o a ciertos sucesos, creyendo que proporcionan buena suerte o mala suerte. Es el primer paso, la superstición es el primer paso para la idolatría. En la actualidad, bueno, hoy como antes, la gente mezcla ciertas supersticiones con la fe religiosa. De manera que a veces se dibuja lo que es superstición de lo que es fe, o lo que es fe de lo que es superstición. Eso significa que confunden lo uno con lo otro a veces, o como yo suelo decir, confunden el atún con el betún. De alguna manera, superstición es toda creencia que prescinde de Dios y de su palabra. Cualquier religión que no está fundamentada en Dios y en su revelación, en su palabra, es en sí misma una superstición. De modo que podemos definir la superstición como una religión irracional. Existe una enorme lista de supersticiones. La mayor parte de ellas son verdaderas absurdas, cosas absurdas. Por ejemplo, la gente la cree, la teme y la propaga. Le voy a poner algunos ejemplos de supersticiones. ¿Han oído decir que derramar sal es malo porque trae mala suerte? Bueno, pues igual que romper un espejo, pasar debajo de una escalera, cruzarse con un gato negro o ciertos números, el 666, el número 13 o el 17, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ciertas aerolíneas no tienen el número, la fila 13 en sus asientos, ni tampoco la 17, porque en países como Brasil o Italia no es el 13 el número de la mala suerte, sino el 17. Y hay aerolíneas como por ejemplo Air France o Lufthansa que no tienen ni el 13 ni el 17 en sus aviones. Del 12 pasa al 14 y del 16 pasa al 18. Por otro lado, hay quien cree que una herradura de 7 clavos se considera un instrumento de buena suerte porque trae buena suerte. O una pata de conejo, o tocar madera, un trébol de 4 hojas, o tirar monedas a una fuente, ¿no? O soplar unas velas, o ver una estrella fugaz, ¿no? Todo este tipo de cosas están consideradas como que traen buena suerte, pero es superstición. Quizás la peor de las supersticiones es la que tiene que ver con el mal de ojos. Superstición que se encuentra en realidad en la mayor parte de las culturas. En la Edad Media, muchísimas personas acabaron muertas, quemadas en la hoguera, simplemente por cualquier anomalía en su mirada. Porque tenía estrabismo, porque miraba mal, por cualquier causa así, mataban a la gente en aquella época. Mucha gente cree que hay que ponerle un lacito a los niños, a los bebés recién nacidos, hay que ponerle un lacito rojo para protegerlos del mal de ojo. Todo esto es superstición. Y estas supersticiones se difunden en base a tradiciones populares sobre lo que trae o buena o mala suerte. La astrología, el tarot, es decir, echar las cartas,
y otras prácticas ocultistas entran dentro de las supersticiones. Todos hemos visto cómo algunos jugadores de fútbol, antes de entrar en el campo, se santiguan o tocan el césped, porque creen que eso les van a dar buena suerte. Otros levantan las manos, ¿no? Como haciendo una oración que le traiga buena suerte. Michael Jordan, siempre que jugaba, llevaba sus calzones debajo, sus pantalones cortos de la suerte, sus pantalones de la suerte que decía él. Bueno, las supersticiones nos rodean y muchas veces dirigen nuestras decisiones cotidianas. La fe cristiana y la superstición no son compatibles. El cristiano no debe ser supersticioso, ni recurrir a amuletos, fetiches, ni depositar su fe y confianza en cosas que no sean Dios. Es en Dios en quien debe creer el cristiano. Aunque algunos se consideren cristianos y creen en este tipo de cosas. Es decir, hay algunos que llamándose cristianos son supersticiosos. Pero si esos cristianos leyeran más la Biblia que el Facebook o que Wikipedia, pues no andarían tan desorientados ni confundidos. Así que voy a tratar de responder algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las supersticiones. ¿Por qué tanta gente cree en las supersticiones? Bueno, porque son tradiciones que pasan de padres a hijos, oralmente, porque se nos inculcan desde pequeños. Desde niños ya se nos están educando en esas falsas creencias. Muchos padres son negligentes, no se paran a estudiar la Biblia ni a saber si lo que le están transmitiendo a sus hijos es verdad o no. Sencillamente enseñan lo que a ellos les enseñaron y punto. Por eso creen, por eso propagan tradiciones que no tienen fundamento bíblico y ni siquiera fundamento racional. Como está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Cuál es la base de la fe cristiana? La base de la fe cristiana es la palabra de Dios, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Si un cristiano quiere conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios, no tiene que consultar el horóscopo, ni tiene que levantarse con el pie derecho, ni tiene que esperar ver una estrella fugaz para que las cosas le vayan bien. Sencillamente es en la Biblia, en la palabra de Dios, que el cristiano va a encontrar la verdad, la voluntad de Dios para su vida. Los cristianos somos llamados a permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Jesús nos llama a escudriñarlas, a obedecerlas. Porque la verdad nos santifica, eso quiere decir, nos limpia. ¿Y de qué nos limpia? De todas aquellas cosas que no son correctas, que no son verdad. Lo cual quiere decir que, en cierto sentido, nos limpia de toda superstición, de toda mentira. Porque la superstición no es algo inocuo. Las supersticiones son peligrosas. Porque toda mentira lo es. La mentira te aparta de la verdad, te aleja de Dios, que es la verdad. Por tanto, la mentira atrae el juicio de Dios. Si crees y propagas una mentira, recuerden que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así está escrito en 1 de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Esto debe llevarnos a andar en el temor de Dios, es decir, en el respeto a Dios, no al respeto a las supersticiones. Debemos temer a Dios más que a las tradiciones humanas.
Por tanto, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay personas que confían plenamente en su horóscopo. Incluso pagan para que les hagan una carta astral, cosas por el estilo. O para que le echen las cartas y le adivinen si va a tener buena o mala suerte. En cambio, hay otros que se limitan a temer a la santa muerte. Pero eso es otra superstición más. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 2, dice, así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Hay personas que si el horóscopo o los astrólogos le dicen que va a tener un mal día, bueno, ese día va a tener un mal día porque ya ellos se predisponen para que sea malo. Las Escrituras nos advierte contra todo este tipo de cosas. Las supersticiones no agradan a Dios. Dios condena la superstición. En el Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre que teme a Dios, no que teme a los astros, ni teme a las cartas. Primera de Corintios 13:11, el apóstol Pablo escribió una frase que todos deberíamos tener en cuenta en nuestra vida. Él dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos nosotros pasamos por diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Y al principio, pues como niños, nos creemos cualquier cosa que nos dicen. Pero conforme vamos creciendo, debemos aprender a discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es. El problema es que muchas personas, aun de adultos, actúan como si fueran niños. Siguen creyendo en mentiras, siguen creyendo en cosas que no son verdad y no se toman la molestia de saber si lo que creen es verdad o es mentira. Quiero terminar con un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso del 5 al 8. Ahí se nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Es decir, no te fíes de los horóscopos, no te fíes de las supersticiones, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por tanto, fíate del Señor. Abandona las supersticiones. No sigas creyendo como un niño. Empieza a actuar como un hombre. Cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de a quién vamos a seguir creyendo, a quién vamos a creer. ¿Vamos a creer a Dios o vamos a creer las supersticiones que desde pequeño nos han enseñado? ¿A quién creer? ¿Qué debemos creer? Yo les invito a que ustedes dejen de creer en supersticiones. No es un amuleto lo que tú necesitas. No es alguien que te adivine el futuro lo que tú necesitas. Si vas a tener suerte, si vas a tener mala suerte. No es eso lo que tú necesitas. Lo que necesitas es acercarte a Dios con un corazón abierto, dispuesto para conocer la verdad. Y te aseguro que si tú abandonas tus supersticiones y crees a Dios y te acercas a Él, eso te va a hacer de mucha más ayuda que el mantenerte en las supersticiones. Deja a un lado lo que no es verdad. Que sea martes y 13 no significa que tengas que tener un mal día. Puede ser un día maravilloso si tienes a Cristo en tu corazón. No importa que te levantes con el pie derecho o con el pie izquierdo. Lo que importa son las decisiones que tomes, hacia dónde encamines tus pies. Eso es lo que importa.
Yo os invito a que dejen las supersticiones a un lado, porque las supersticiones es la religión de los niños, y ustedes ya no son niños. Maduren, crean a Dios, tomen las decisiones correctas. Cuando yo era niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso les invito, teman a Dios, no teman a las señales de los cielos, no teman a las cartas, no teman a los horóscopos, teman a Dios, respeten a Dios, porque eso les irá mucho mejor. Me gustaría hacer una oración por todos vosotros, para que Dios os ayude a entender esta palabra. Oremos. Padre del cielo, quiero darte gracias en esta noche por la oportunidad que me da de poder compartir tu palabra con todos mis hermanos que están ahí reunidos, Señor. Quiero darte gracias porque tú eres bueno y deseas lo mejor para todos nosotros. Quiero pedirte, Señor, ayuda a cada uno en particular a que pueda entender tu palabra, a que no confíen en las cosas, sino en ti, a que no depositen su confianza en los amuletos, sino en ti, Señor. No es la camisa de la suerte o el pantalón de la suerte o la pata de conejo, no es nada de eso, Señor. Ayúdalos para que lo puedan entender. Ayúdalos para que entiendan que la bendición está en tenerte a ti de su parte, en creer en ti, en vivir conforme a tu voluntad. Ahí es donde radica nuestra bendición, nuestra felicidad. Por eso, Señor, ayúdalos a entenderlo. Yo te pido en el nombre de Jesús, bendice a todos y cada uno en particular. Pues te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Yo les invitaría de todo corazón a que estas cosas que comparto con ustedes las mediten. Hablen entre ustedes de estas cosas. No las dejen pasar. Son palabras que pueden ser de bendición para vuestras vidas si las meditan, si las creen y las ponen por obra. Ánimo. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, me gustaría poder responderlas. Un segundito, pastor, la están formulando. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Muerte espiritual significa, la muerte espiritual significa que no hay relación con Dios. Significa que para Dios es como si, como si Dios no existiera para nosotros y como si nosotros no existiéramos para Dios. Eso significa que cuando llegue el momento de presentarnos delante de Él, nuestro destino eterno va a ser el estar excluidos de la gloria de Dios. Porque así está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la muerte espiritual, estar excluidos de la gloria de Dios, saber que hay un cielo y que no va a poder disfrutarlo, saber que hay un lugar de gloria y que nunca podrá visitarlo. Eso es la muerte espiritual. Hola, pastor. Hola. Bien. Muy bien. Tenía yo una pregunta para usted. En la creencia de los cristianos, bueno, yo que soy cristiano, ¿se podría llegar a ser así como un sacerdote o un exorcista? Sin burla. Nada más quiero quitarme esa duda. ¿Es posible llegar a hacerlo? Es que esto puede llegar a ser bien. Dentro de la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, el ministerio se considera como algo vocacional. Es decir, aquellas personas que sienten la inclinación a ser sacerdotes se van
a un seminario, estudian, se preparan y demás, ¿no? Y cualquiera que tenga esa vocación le dan entrada al seminario, ¿no? Sin embargo, bíblicamente, las personas que servimos a Dios sabemos que somos escogidos por Dios. No somos nosotros quienes escogemos el ministerio, sino que Dios nos escoge a nosotros. Dios llama, Dios capacita y Dios confirma el ministerio a través de la iglesia, ¿no? De modo que cualquier creyente, cualquier persona que ama a Dios puede ser llamado para ser un siervo de Dios. Cualquier persona que ama a Dios y que quiere dedicarse a predicar el Evangelio, a enseñar las Sagradas Escrituras, bueno, puede hacerlo si Dios pone ese llamado en su vida y los dones, las capacidades que necesita para poder ejercer el ministerio. Porque no es solamente la capacitación intelectual que nosotros podamos conseguir. Es decir, no es solamente que hagamos un curso de 4 años como en la universidad y que te gradúas y ya eres pastor, sino que Dios tiene que respaldarte. Y eso la gente lo percibe. La gente percibe cuando una persona de verdad tiene el respaldo de Dios o cuando simplemente es alguien que tiene mucha información aquí en la cabeza y ya está, ¿no? Entonces, los verdaderos siervos de Dios no solo están preparados intelectualmente, sino también espiritualmente. Y es Dios el que confirma eso, el que respalda. Si Dios te respalda, si Dios te llama y te respalda, tú llegarás a ser pastor. ¿No hay de qué? Una pregunta, pastor. ¿Qué significa firmamento? ¿O qué es un firmamento? El firmamento le llamamos al universo. Es decir, cuando miramos al cielo y vemos las estrellas, los planetas, ese es el firmamento, ¿no? Es un sinónimo de universo, ¿no? Ahora, Una vez yo leí que más o menos dice que me es permitido airar pero no pecar, pero no recuerdo dónde dice. Dice airaos pero no pecaos. airaos, Ajá. ¿Efesios qué? capítulo 4, verso 27, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que a veces podemos tener motivos santos, o sea, motivos justos para enfadarnos por algo, ¿no? Cuando somos testigos de una injusticia, por ejemplo, podemos enojarnos, pero el enojo es algo que tenemos que controlar para que no nos lleve a actuar mal. Podemos enfadarnos, pero no podemos hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. A veces nos enojamos y somos hirientes con nuestras palabras. O a veces herimos físicamente. Y no, eso no debe ser así. Podemos enfadarnos, pero no tenemos que llegar a hacer nada indebido. ¿Ok? Sí, yo pienso que es natural, o sea, sentir ese tipo de sentimiento, pero no me es permitido actuar en base a ese sentimiento. O sea, hacer daño, como dice, con mi palabra o físicamente. Claro, porque en realidad las emociones son algo que tenemos que controlar. No son las emociones las que nos tienen que controlar a nosotros, porque somos seres racionales. No solo sentimos, sino que podemos controlar lo que sentimos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir,
Por eso el apóstol Pablo en otra de sus epístolas dice, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia, quítense de vosotros estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque podamos hacerlas, no tenemos por qué hacerlas, ¿no? Es decir, el cristiano es llamado a tener una buena conducta, en todo sentido, ¿no? Y aun cuando las circunstancias que le rodeen pues puedan darle motivo para enojarse, pero no así para que actúe mal. Muchas gracias. Sí. La Biblia habla del infierno y del abismo. ¿Cuál es la diferencia? El infierno es el lugar al que van a ir aquellas personas que no han querido creer en Dios o que son rebeldes a la voluntad de Dios. El abismo es la separación entre el cielo y el infierno. Ese es el abismo, un abismo de separación. Un abismo es como un hoyo profundo que no permite que unos puedan pasar al otro sitio, ni el otro puedan tampoco al otro, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de el infierno, tenemos que entender que es un lugar de tormento. Es un lugar donde las gentes, cuando llegan allí, C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, que era cristiano, era un profesor de literatura inglés, C.S. Lewis, y él escribió un libro que se llama Cristianismo y nada más. En ese libro él dice que el infierno se cierra, la puerta del infierno se cierra por dentro. Quiere decir que todo el que acaba en el infierno no acaba allí porque Dios quiera que acabe allí, sino porque la persona no ha querido seguir las instrucciones de Dios para que no acabe allí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios no quiere que ninguno perezca. Así está escrito, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 de Timoteo 2:4 dice el apóstol Pablo, dice, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso Dios se encargó que se predicara el evangelio a toda criatura y que el que creyera, pues se salvara. Y el que rehusara creer, pues ese sí que no se iba a salvar porque no ha querido creer a Dios. ¿Okay? ¿Es bueno creer en la lectura de la mano? No. La lectura de la mano, como la lectura del iris, la lectura de la mano se le llama quiromancia. Hay multitud de prácticas adivinatorias. Todas esas prácticas adivinatorias son condenadas por Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice claramente que era una advertencia que Dios le estaba dando al pueblo de Israel cuando iba a entrar en Canaán, en la tierra prometida. Pero en aquella tierra era una tierra que había sido muy idólatra y había sido una tierra que, bueno, muy alejada de la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos iban a entrar en la tierra prometida, Dios les dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una práctica de aquella época. ¿Han oído la palabra carnaval? Bueno, pues la palabra carnaval viene de esta práctica. En Canaán, en Mesopotamia, había un ídolo llamado Moloc, Baal Moloc, al cual se le sacrificaban los hijos. Cuando una pareja tenía un bebé, el primogénito debía ser sacrificado en adoración a ese ídolo. Los padres tenían que coger a su bebé y echarlos vivos al fuego. Era una práctica terrible. Pero si no lo hacías, te apartaban de la sociedad. Y no te daban trabajo, no te vendían ni te compraban nada, te apartaban. Porque todos tenían que hacer eso. El primer hijo tenía que sacrificárselo a ese ídolo. Y eso era una práctica que Dios abominaba, que Dios aborrecía. Bien, pues dice
Estas son las advertencias que Dios le estaba dando a Israel antes de que entrara a la tierra prometida. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti, ¿no? Es decir, aquí Dios... ¿Qué pasó? Nada, pastor, así es. No pasó Bueno, nada. estaba explicando que de esa manera... Es que cuando entra una persona, ellos Todo- se agachan. ¿Perdón? Cuando abren la puerta de aquí del centro, ellos se tienen que... Se agachan, pues se agachan. No sabía que había pasado. Pues estaba explicando que esta práctica, la adivinación, es algo que Dios aborrece. No debemos practicar adivinación. No debemos practicar ese tipo de cosas porque son cosas que Dios no quiere que hagamos, porque nos apartan de la verdad. La adivinación es mentira. No sé si ustedes han visto los programas de televisión donde los supuestos adivinos, pues, te dicen, bueno, entonces tú me llamas porque tienes problema con tu pareja. No, 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 no. Te llamo porque quiero trabajo. Ah, sí, bueno, pero tu pareja no tiene trabajo. No saben nada, pero van tirando del hilo a ver si aciertan alguna cosa, ¿no? Es como el chiste, ¿no? Que dice que uno fue al adivino y llamó a la puerta y el adivino preguntó, ¿quién es? Y dijo, pues vaya adivino, ¿no? No tiene sentido ir a un adivino. Un adivino no sabe nada. Y leer la mano, leer el iris, todo eso es mentira. Son falsedades de los hombres que lo usan para engañar y para hacer dinero de ello, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que Dios no quiere ese tipo de práctica. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Bueno, no se sabe. Se cree que fue el apóstol Pablo, porque hay partes del libro de Hebreo que se parecen mucho al estilo en que Pablo escribía, pero hay otras partes que no. Y entonces hay algunos que dicen que parte lo escribió Pablo, otra parte lo escribieron sus discípulos, pero en realidad no se sabe quién escribió el libro de Hebreo. Lo que sí se sabe es que es un libro inspirado por Dios, ¿no? ¿Hubo vida antes que Cristo? ¿Antes de Cristo? Claro. O sea, Cristo nació como hombre, Cristo nació hace 2000 años, pero Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, Cristo ya existía en el cielo antes de venir a ser hombre, porque Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Pero nosotros contamos los años antes de Cristo o después de Cristo. Por tanto, sí, hay personas que vivieron antes de Cristo. Moisés, David, Salomón, todos ellos vivieron antes de Cristo. ¿Qué relación existe entre la muerte de Jesús y la Santa Muerte? No existe absolutamente ninguna relación. La Santa Muerte es un invento de los hombres que nada tienen que ver con la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Él, y solo Él, puede librarnos del infierno eterno. La fe en la Santa Muerte te aleja de la verdad
te aleja de Dios, porque es una superstición. Es justamente sobre lo que hemos estado hablando hoy. Es una religión inventada por los hombres. Y además no hace tanto tiempo. Lo de la Santa Muerte es algo muy reciente. En realidad no es una religión ni siquiera antigua. Es una religión moderna que los hombres se han inventado como cualquier otra religión que los hombres se inventan, porque quieren quieren poner su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, porque en el fondo los hombres tienen temor a Dios y prefieren creer en cualquier tontería antes que creer en Dios, porque creer en Dios les lleva a saber que un día van a tener que rendir cuenta delante de Él. Y los hombres no quieren creer en Dios porque quieren verse libres de tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero es absurdo, porque aunque el ser humano tape sus ojos y se niegue a creer en Dios, eso no hará que Dios desaparezca o que Dios deje de existir. Es una religión infantil. Creer en la Santa Muerte es una religión infantil. Es una superstición inventada por los hombres. Y es algo que el ser humano debiera abrir los ojos a la realidad. ¿Cómo creer que un esqueleto vestido en forma de virgen realmente nos puede ayudar a algo? Un esqueleto no sirve para nada. Un esqueleto no se mueve. Donde tú lo pongas, allí se queda. Ni siquiera tiene ojos que te puedan ver. Y sus manos no pueden hacerte ni bien ni mal. Y Dios, que no tiene ni manos ni pies, sí te puede hacer bien o te puede hacer mal. Por tanto, es a Dios a quien tenemos que temer, no a la Santa Muerte. ¿Cómo se debe ayunar? Bueno, ayunar es abstenerse de alimentos o de cualquier cosa que sea un estorbo en tu vida, en tu relación personal con Dios. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, si se trata de abstenerte de alimentos, con cuidado, porque si no estás acostumbrado a ayunar y quieres ayunar de golpe, te puedes dañar. Tienes que hacerlo paulatinamente. Pero lo importante del ayuno es la motivación por la cual nosotros lo hacemos. Hay personas que creen que ayunando van a ser oídos por Dios. Y yo quiero leerles a ustedes un pasaje de la Escritura muy interesante que tiene que ver con el ayuno. Se encuentra en Isaías, capítulo 58. Este es un texto en el que Dios le dice al pueblo de Israel, corrige, enseña, exhorta, reprende al pueblo de Israel por sus ayunos, porque Israel practicaba el ayuno, pero escuchen bien lo que dice Dios a su pueblo por la manera en que estaban ayunando. Isaías capítulo 58, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios, clama a voz en cuello, no te detenga, le dice Dios a Isaías, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, dice Dios, y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Me dicen. Esto lo pregunta Dios. ¿Por qué? Me dicen. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Escuchen bien lo que dice Dios. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma e incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver
pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces oirás, invocarás, y te oirá el Señor. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre. Bueno, como vemos por este pasaje, el ayuno que Dios quiere no es solamente que tú te abstengas de comer. Eso no tiene sentido. Ni que pienses que por abstenerte de comer, tú le vas a doblar el brazo a Dios y lo vas a obligar a que haga algo que Él no quiere hacer. Eso tampoco tiene sentido. El ayuno que Dios quiere es que seamos solidarios con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. El ayuno que Dios quiere es que partamos el pan con el hambriento, que vistamos al desnudo, que seamos pacientes con los compañeros, que nos llevemos bien los unos con los otros, que hagamos la voluntad de Dios. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que nos abstengamos de nuestro egoísmo, que nos abstengamos de nosotros mismos, que dejemos que Cristo viva en nosotros. ¿Es normal comer mucho o es malo? Bueno, comer demasiado es malo. Hay que comer lo necesario, ni más ni menos. Comer menos de lo necesario es malo porque enfermas. Y comer más de lo necesario es malo porque enfermas. Hay que comer lo que sea necesario comer. ¿Es necesario congregarse en alguna iglesia? Bueno, la palabra de Dios nos invita a congregarnos. Es más, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El problema es que muchas veces los verdaderos cristianos no encuentran grupos de sana doctrina donde poder congregarse. Gente que les enseñen de verdad y no por codicia. Hoy hay muchas iglesias que no son iglesias. Son como sucursales de empresas que comercian con la fe de la gente. Lugares donde la gente va y le roban la plata mintiéndole descaradamente. Si quieres tu milagro, pacta con Dios, entrega tu dinero, así como lo grande que sea tu milagro, el milagro que tú quieres, así de grande tiene que ser tu ofrenda. Cosas como esas se están diciendo en muchos lugares que dicen que son iglesias y realmente no son iglesias. Son grupos que comercian con la fe de la gente, con la buena fe de la gente, con la ignorancia de la gente. Porque si la gente conociera la palabra de Dios, no se dejaría robar de esa manera. Por tanto, hay que reunirse, sí, pero hay que reunirse con gente que prediquen la verdad. Hay que reunirse con gente que de verdad amen a Dios, que no busquen a Dios por lo que Dios les puede dar, sino que busquen a Dios porque es Dios. Hay que congregarse, pero con aquellos que aman a Dios de verdad, con aquellos que temen a Dios, para orar a Dios, para estudiar la palabra, para conocer cada día más la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay que congregarse, pero hay que hacerlo con grupos que de verdad sean iglesia de Cristo. ¿Me puede explicar el versículo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Sí, Pablo ahí estaba diciendo que para él el vivir era Cristo, es decir, toda su vida era Cristo. Él vivía para Cristo, hablaba de Cristo, pensaba en Cristo, transmitía a Cristo por cada poro de su piel. Para él su vida era Cristo. Todo lo que hacía, todo su trabajo, su relación con los demás, todo tenía que ver con Cristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia, porque morir para el cristiano que tiene fe no es una desgracia, sino todo lo contrario. Para el cristiano que tiene fe, morir es ir a la presencia de Cristo. Por tanto, es ir a un mundo donde ya
no va a haber enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni llanto, ni pecado, ni nada de lo malo que hay aquí en este mundo. Por tanto, morir es ganancia para el que está en Cristo. Pero siempre que muramos en la voluntad de Dios, es decir, cuando Dios quiera, no que nosotros nos matemos a nosotros mismos. Ay, el morir es ganancia, me pego un tiro. No, 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 no. Eso te lleva al infierno, no al cielo. ¿Ok? Pero el cristiano, cuando le llega la hora y parte de este mundo, lo hace con gozo, lo hace con alegría, no lo hace con tristeza, porque sabe que va a un mundo mejor que este. ¿Me puede explicar la historia de Zaqueo y cómo era físicamente? Era bastante bajito, lo que se ve, y por eso él usó un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es un árbol que es pequeñito también, pero tiene muchas ramas, ¿no? Entonces, desde abajo tiene mucho ramaje. Él se subió en un árbol de eso para poder ver a Jesús a su paso, ¿no? Por la ciudad. Entonces, él estaba escondido porque él era un publicano. Un publicano era una persona que se dedicaba a cobrar impuestos a los de su propia nación. Imagínense si México estuviera invadido por Estados Unidos, por poner un ejemplo, y resulta que un mexicano entre vosotros os cobra impuestos a todos los demás para dárselo a los Estados Unidos. Y él os cobra más. Estados Unidos diría, cóbrales un 10%, y él os cobraría un 15% para quedarse él con el 5% restante. Bueno, los publicanos estaban muy mal vistos por los judíos, porque cobraban impuestos de sus hermanos para dárselo a los romanos y se quedaban con parte de esos impuestos. Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y como no era bien visto por la ciudad, por los judíos, él tenía que esconderse casi a veces, ¿no? Y cuando él oyó que venía Jesús, él quiso verlo, pero como era pequeñito, pues tuvo que subirse en un árbol y se escondió en el árbol para poder ver a Cristo, pero sin ser visto, ¿no? Pero bueno, cuando Cristo pasó por allí, como el Señor lo ve todo, lo vio y le dijo, Zaqueo, baja, que hoy quiero entrar en tu casa, ¿no? Y todo el mundo se quedó alucinado, ¿no? ¿Cómo que Cristo quiere entrar en casa de un publicano, ¿no? Y bueno, es que Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Por tanto, cuando Cristo entró en casa de Zaqueo, Zaqueo se convirtió al Evangelio, creyó en Jesús y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Y se propuso devolver a la gente todo lo que les había robado. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que bueno, estaba dando muestras de que de verdad su vida había cambiado cuando conoció a Jesús. Aquí hay otra persona que pregunta, ¿cómo se llama el dios de los antepasados que era mitad pez y mitad hombre en el tiempo de los filisteos? Mitad pez, mitad hombre. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Eso viene en lo que eran los tiempos de los filisteos. Sí, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. ¿Cree que haya otra tercera guerra mundial? Bueno, la Biblia profetiza que se va a producir otra guerra, el Armagedón. Y es una guerra que está profetizada para los tiempos finales, en la que el anticristo, un ser que ha de aparecer y que va a tener una hegemonía total a nivel político, económico y religioso, va a tratar de destruir al pueblo judío y va a perseguir todo tipo de religiones, etc., ¿no? Y esa guerra, cuando él va a tratar de exterminar por completo, de hecho va a morir mucha gente, ¿no? La Biblia dice que una tercera parte de la humanidad morirá en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, ¿no?
Pero el Armagedón terminará con el regreso de Cristo a la tierra. Cristo pondrá fin a esa guerra. Aquí los compañeros nos dijeron que el nombre del dios pez era Dagón. Quisiéramos saber si existía o no existía. Dagón sí existía porque era un dios filisteo, pero los filisteos tenían muchos dioses, ¿ok? No tenían uno solo. Dagón era un dios filisteo que cuando los filisteos robaron el arca de la alianza y se la llevaron, la pusieron en su templo junto al dios Dagón. Y a la mañana siguiente, el dios Dagón, que era un ídolo de madera, apareció caído en el suelo y con las manos rotas, ¿no? Lo volvieron a levantar y tal, y al día siguiente apareció con las manos y la cabeza rota. Y ya cogieron los filisteos y dijeron, deshagámonos de este arca porque nos está trayendo mala suerte, ¿no? Pregunta a otro compañero, ¿me puede explicar el versículo Amos, versículo 3? Amos 3. ¿Qué parte del capítulo 3? Nos dice que todo el versículo 3. Todo el capítulo 3. Amós fue un profeta que predicó en un tiempo posterior a la liberación de Israel de Babilonia. En el capítulo 3, de lo que se está hablando justamente, dice lo siguiente: oíd palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotras solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida sin no apresar? Es decir, ahí lo que Dios está anunciando es un juicio que iba a venir sobre Israel y también sobre Samaria, ¿no? Proclamad, dice en el versículo 9, en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor. Bueno, todo ese capítulo es un capítulo que tiene que ver con el juicio de Dios contra el pecado del pueblo. Hay otra pregunta. Dice, ¿por qué antes vivíamos más de 100 años y ahorita no vivimos más de 80? Bueno, eso tiene que ver con nuestro estilo de vida. Gran parte de nuestros alimentos vienen contaminados con multitud de productos que no necesitan, pero que son echados para que de alguna manera se conserven más, para que duren más, y todo eso nos afecta en la salud y eso hace que acorte la vida del ser humano, ¿no? Entonces nuestro estilo de vida, la vida estresada, ajetreada que llevamos, todo eso acorta la vida del ser humano, ¿no? Antes se vivía una vida mucho más relajada, ahora todo el mundo está siempre estresado, todo lo queremos rápido, todo lo queremos deprisa, todo eso afecta a la salud y al bienestar del ser humano y acorta la vida del ser humano. ¿Es más malo pensar en el pecado que hacerlo? Es igual de malo. Jesús dijo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón es como si hubiera adulterado. Por tanto, el pecado mental es también pecado ante los ojos de Dios. Tengan en cuenta que Dios sí ve lo que pensamos. Por eso es importante controlar nuestros pensamientos, a fin de que ni siquiera pensemos en lo malo, ¿no? Porque por pensar en lo malo fue que la humanidad entera fue castigada en el diluvio, porque los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal.
Por eso Dios les castigó. ¿El halagar a una mujer se toma como lujuria? Depende de cómo se haga, porque es diferente decirle algo agradable que decirle algo grosero, ¿no? Pastor Nicolás, soy Edgar. Déjame. Hola, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Aquí agradeciéndole a Dios este día difícil, pero placentero al último, la terminación de él, que bueno, estás con nosotros. Dios me dio otra demostración de su amor y yo quisiera saber cómo poder ayudar a uno de mis muchachitos más, regocijarle su corazón, porque digo, hay veces que en la vida hay cosas que tú no concibes o que se te hacen que no deben de pasar, ¿no? Entonces, él está aquí conmigo y había bloqueado un bebé, pero había engendrado un bebé, una vida con su pareja. Pero desgraciadamente parece ser que el bebé andaba mal, una malformación de los pulmones, y te ponía en riesgo a la mamá. Entonces la mamá decide no arriesgar su vida. Ajá. Y yo tuve que darle la noticia hace rato, amigo, porque yo sé que aquí, estando en esa casa de Dios, aquí con nuestra familia, somos una familia, iba a poder trascenderlo al tiempo. Sé que es doloroso. Y yo decía, Dios, ayúdame, ¿cómo puedo reconciliar ese corazón dolido? Bueno. ¿Qué podemos hacer, pastor? Muy bien. Bueno, en primer lugar, entender que aunque la muerte para nosotros, desde la perspectiva humana, aquel que no tiene fe ve la muerte como una desgracia. Pero cuando una persona cree realmente en Dios, la muerte no es una desgracia. Yo quiero leerles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 57, donde dice claramente el profeta en el versículo 1 y 2, Isaías 57, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, y quiero que lo presten atención. Perece el justo, es decir, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, delante del dolor ha sido quitado. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, cuando un bebé muere, Jesús dice en Mateo capítulo 19, versos del 13 al 14, que de los niños es el reino de los cielos. Por tanto, cuando un bebé muere, va directamente a los brazos del Señor. Es un bebé que se ha librado de tener que pasar por esta vida y los problemas que en esta vida encontramos. Se ha librado de tener que sufrir enfermedades, de tener que pasar hambre, de tener que padecer dolor, frustración. Se ha librado de todo eso. Ha pasado directamente a la gloria, a un lugar de bendición, donde va a poder disfrutar de una vida totalmente diferente, donde no va a haber maldad ni va a haber escasez de nada. Por tanto, eso es lo primero que debe pensar. Lo segundo es que si tienes fe, vas a poder volver otra vez a ver a ese bebé. Vas a ir al cielo. Él no va a venir a ti, pero tú puedes ir a él. Si tú te mantienes en una vida de fe, tú vas a ir a donde está ese bebé. Cuando el profeta Natán le anunció a David que el hijo que había concebido de Betsabé estaba enfermo, iba a morir, David hizo ayuno, cilicio, es decir, se arrodilló delante de Dios y estuvo 7 días orando y suplicando por la vida de su hijo. En el momento en el que le anunciaron y le dijeron, mi rey, tu hijo ha fallecido, él cogió, se levantó, se bañó, se perfumó, comió y siguió con su vida. Y la gente de su alrededor, sus consejeros, no entendiendo, le decían, pero mi rey, cuando el niño vivía, tú estabas orando y te sacrificabas y suplicabas, y ahora que ha muerto, va, come, bebes y te
y sigue con tu vida. Él dijo, claro, porque él no va a volver a mí, pero yo sé que yo un día voy a volver voy a ir a donde él está. Y esa fe, esa esperanza debe alegrar tu corazón. Es algo que debes pensar, tener en mente. Es verdad que ahora por un breve espacio de tiempo te han quitado a tu bebé. No vas a poder disfrutar de él, pero porque te lo están guardando en un sitio mejor para que cuando tú llegues puedas disfrutar de él por toda la eternidad. Y ya nada te va a separar de él. ¿Ok? Muchas gracias, pastor, por tus palabras, tus consejos. ¿Alguien más quiere preguntar algo al pastor? ¿Una mujer, una niña? ¿Seguro? Ok. Pastor, entonces, yo te agradezco nuevamente, no sabes la felicidad que me da verte, escucharte, y ahí seguimos alimentando acá adentro con fe, con mucha fe, todas tus palabras, tus conocimientos. Yo soy el que se siente agradecido de que me brinden esta oportunidad. Muchas gracias, pastor. Entonces, vamos a agradecer al pastor. Gracias. No es necesario, de verdad. Hacemos una oración entonces para... Ok. Padre del cielo, quiero darte muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das cada viernes de poder compartir este tiempo con mis hermanos. Bendice a cada uno en particular, especialmente a este joven que ha perdido a su bebé, Señor. Dale paz en su corazón. Que el gozo de tu espíritu fluya en su corazón de tal manera que se lleve la tristeza y él pueda pensar en su bebé contigo en los cielos. Señor, gracias por dejarnos tu palabra que podemos meditar cada día. Ayuda a mis hermanos a reflexionar sobre todas estas cosas que oímos, que hablamos. Ayúdanos para perseverar firme en tus caminos, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Líbranos de toda superstición, líbranos de toda religión falsa. Ayúdanos a ser maduros, a dejar las cosas de niño, a creer en ti y en tu palabra. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. 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 Muchas gracias. Dios te bendiga, pastor. Igualmente a todos vosotros. Pedro. Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Chao. Gracias, Pedro.